SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, política de fogueo. Estamos hablando de más del 6% en promedio por año en estos 2 años. Estamos hablando... Es Ángel Gurría, el portavoz de la OCDE. Más altos de recuperación de la OCDE, apoyados tanto en la demanda reprimida en el pasado y en el regreso gradual, la recuperación gradual del turismo. Es la previsión de la OCDE sobre España. El organismo elabora un informe bianual sobre cada uno de los países. Este es el informe clave sobre España. Y dice que la economía se va a ir acelerando a lo largo del próximo año. Este año vamos a crecer un 5,9%, el año que viene un 6,3%. Así que a finales de 2022 vamos a estar en niveles prepandemia. Y dice el paro va a ir menguando, aunque algo más despacio. No vamos a llegar a niveles prepandemia hasta 2023, quizás 2024. Esas son las previsiones económicas, pero mucho más sustancial en este caso y en este informe es el mensaje político. Y el mensaje político de la OCDE al gobierno es claro y contundente. Pongan fin a la política vacía de anuncios. Anuncios como las ayudas a las empresas han de ejecutarse ya, dice la OCDE, que recuerda que esos 7.000 millones que se prometieron a las empresas se anunciaron el 11 de marzo. La nueva línea de 7.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas y los autónomos de los sectores más afectados por la pandemia tiene 2 compartimentos. Un primer compartimento de 5.000 millones de euros Hoy, para todas la OCDE le dice al gobierno es necesario ejecutarlo ya, terminar con anuncios que no terminan de llegar y ejecutarlo inmediatamente. Asesora de la economista jefe de OCDE, Aida Caldera. Es cierto que se están ejecutando despacio y queremos entender que es un poco por dificultades en las comunidades autónomas, pero esto hay que hacerlo porque aunque seamos más optimistas sobre el futuro, todavía, por ejemplo, el sector turismo no ha salido del bache y no va a salir durante un tiempo. Entonces estas medidas son importantes y hay que hacerlo cuanto antes. El anuncio llegó el 11 de marzo. 77 días después, ni siquiera están publicados los consorcios que han firmado las autonomías. Nosotros nos hemos autoimpuesto un plazo muy reducido para poner en marcha todos nuestros instrumentos y para hacer la transferencia a las comunidades autónomas. Calviño y ahí, decía que esto iba a ser rápido. 77 días después, esto no ha llegado hasta el punto que el informe de la OCDE dice literalmente que esas ayudas a las empresas deberían ser ejecutadas de manera veloz. Es literalmente lo que dice hoy una OCDE que saca los colores al gobierno. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con esta y con otras recomendaciones políticas que ya digo son la clave en este informe más allá de las previsiones. Sí, esa es quizá la principal. Reconoce la OCDE que las ayudas directas van lentas y por eso el organismo pide que se desbloqueen y que lleguen cuanto antes a las empresas para evitar insolvencias. El informe describe posibles problemas por el método de gestión. Habla de que puede haber regiones sin recursos suficientes para identificar rápidamente las empresas que deben recibir estas ayudas. Dice que pueden faltar criterios claros para que los bancos sepan cómo ayudar con reestructuraciones a las empresas con problemas, pero pide que todos estos problemas se solventen con rapidez para que las ayudas directas lleguen a las empresas y garanticen así su viabilidad. El informe también añade que el gobierno tiene que estar preparado para ampliar la cuantía de esas ayudas directas, esos 7.000 millones que se han puesto a disposición. Si es necesario y la recuperación se retrasa, deberán aumentarse. Y al margen de este asunto, el informe reprocha también las subidas del salario mínimo de los últimos años por no haberse hecho de manera gradual ni teniendo en cuenta la evolución de la productividad, y avisa, entre otras cosas, de que el sistema que ha elegido el gobierno para la gestión de los fondos europeos puede ser problemático y también demorar y retrasar su llegada. Estos son los anuncios a un gobierno que efectivamente parece estar haciendo cierta política de fogueo. Política con mucha pólvora, con mucha trompetería y con poca sustancia económica. Las ayudas directas son el primer capítulo. Insisto, 11 de marzo fue el anuncio. Han pasado casi 3 meses ya y todavía no han llegado. El anuncio
fue sonado. Lo hacía la propia vicepresidenta del Ejecutivo, Nadia Calviño. Las ayudas podrán compensar hasta un 40% de la caída adicional de ingresos para Pero las los empresarios todavía a día de hoy están preguntando cuándo van a llegar esas ayudas. Lo hace Carlos Moreno Figueroa, el portavoz de CEC, el portavoz de la Federación de Empresas de Cine, por ejemplo. Al final, lo que nos estamos encontrando es que entre la Administración Central y las autonomías, los gobiernos autonómicos han hecho tal complejidad que lo están retrasando enormemente. Ya hay Eduardo Zamácola, el presidente de Acotex, la patronal de empresas del textil. Muy crítico porque ni son ayudas, creo que no son tampoco ni compensaciones suficientes, no van a ayudar a que el sector sobreviva y se está vendiendo como la panacea. O los autónomos que todavía siguen esperando. Esta es la primera de esas balas de fogueo, ayudas directas que no terminan de llegar. La segunda es la de las aerolíneas. El Ejecutivo anunció hace ya más de 9 meses que iba a haber una denuncia a todas esas aerolíneas que no devolvían el dinero a los pasajeros que no habían podido volar durante el COVID. Las aerolíneas se embolsaron esos dineros, esos billetes, pero no los han devuelto y no han dado la oportunidad de reembolsar el fondo. El gobierno español anunció por escrito, lo hizo el Ministerio de Consumo, que habría una demanda judicial contra al menos 9 de esas aerolíneas. Viviana Medialdea, la directora general de Consumo, lo confirmaba aquí en la SER con Jesús Soria. Decía: muchas compañías aéreas no se están haciendo eco adecuadamente de esta normativa y no están siendo claras informando sobre ese servicio, sobre ese derecho, al reembolso, y están ofreciendo el bono como si fuera pues la única opción, ¿no? Uh-huh. Ahí lo que tenemos es una mala práctica por parte de las empresas. Por cierto, una mala praxis que el gobierno decía iba a llevar a tribunales. Para advertir que no estaban actuando bien y estaban vulnerando el reglamento europeo en la medida de que no estaban siendo claros con el derecho de reembolso. Y no solo informar que se tiene el derecho de reembolso, se tiene que dar una posibilidad accesible y adecuada para que... 9 meses después, nunca ha llegado esa demanda y los usuarios, Rubén Sánchez Facua, siguen diciendo ¿cuándo va a llegar lo que el gobierno tanto anunció? Si el vuelo se ha cancelado, en este caso por orden gubernamental, el reglamento europeo no deja ningún lugar a dudas de que hay que devolver el importe íntegro del billete. Por tanto, no entendemos por qué las aerolíneas lo están negando. Otra cosa es que puedan intentar convencer a los usuarios de que acepten un bono. Esta es la segunda bala de fogueo, ayudas directas que nunca llegaron, demandas a las aerolíneas para recuperar el dinero que nunca se produjeron, precisamente el mismo día en que Italia sí anuncia no solo esas demandas, sino directamente intervención para que las aerolíneas reembolsen el dinero a los pasajeros que nunca recibieron aquellos vuelos. Roma, Joan Solés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. A la irlandesa Ryanair, 4.200.000 euros. A la británica EasyJet y a la española Volotea, multas menores, pero también millonarias, de la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado, organismo independiente de Italia equivalente a la Dirección General de Consumo en España. Multas millonarias a las compañías aéreas por prácticas desleales, en concreto por no devolver a los clientes el importe de los billetes de vuelos suspendidos durante la pandemia. La autoridad italiana ha abierto expedientes también a la española Vueling y a las italianas Blue Panorama y Alitalia por las mismas prácticas desleales, pero ha obtenido un compromiso de reembolso inmediato de estas 3 últimas compañías que así, de momento, evitan las sanciones. Esta es la clave política, esta es la clave sustancial, las recomendaciones que la OCDE hace al gobierno, y luego está la clave económica, y esa clave económica lo que dice es que la recuperación está cobrando cuerpo y que va a ir ganando velocidad, ¿no, Jordi? Sí, España pasará de hecho del furgón de cola al pelotón de cabeza, pasará de ser el país en el que más cayó la economía por la pandemia en 2020 a ser de los que más crecerá. La OCDE mejora 2 décimas su previsión para este año y calcula que la economía subirá un 5,9% y mejora mucho, 1,5 puntos su previsión para el año que viene, para 2022, hasta prever un crecimiento del 6,3%. Además, la recuperación se notará también en el empleo. El paro empezará a bajar ya este año, muy ligeramente, solo 1 décima, cerrará en el 15,4% y bajará de ese nivel del 15% en 2022. En todo caso, es una recuperación no exenta de riesgos, dice la OCDE, que cuando llegue deberá reforzarse con reformas entre las que el informe destaca vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, crear una comisión independiente para decidir sobre la subida del salario mínimo y no derogar la prevalencia de los convenios de empresa de la última reforma laboral como quiere el gobierno. El Ejecutivo ahora mismo ha de dibujar también
su consolidación fiscal, su subida de impuestos. Dibujarla solo, no ejecutarla, porque la OCDE, Aida Caldera, la asesora de la economista jefe, dice: la crisis va a dejar una factura bastante elevada. Entonces va a ser necesario durante un tiempo llevar a cabo una consolidación fiscal, pero algo muy importante que resaltamos es que creemos que hay que hacerlo una vez que la recuperación económica esté bien asentada, y también hay que hacerlo gradualmente. Y no solamente es un tema de consolidación fiscal. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. De momento, esto lo que hace es posponer la recuperación del empleo hasta 2024 y la recuperación económica como algo que se acelera, pero que también va a tener que esperar hasta 2022. ¿Qué lectura hacen? Sí, yo creo que esto va en línea con los informes que hemos ido conociendo, las propias estimaciones del Gobierno, el Fondo Monetario, la Comisión, que nos vienen a decir que el acelerón ha arrancado ya, se va a materializar sobre todo en la segunda parte de este año, pero que nos va a costar mucho porque el impacto de la recesión ha sido más acusado en España que en otros lugares, como bien sabemos, por nuestro peso del turismo, por las medidas, digamos, de distanciamiento que nos hacen más daño, y que en esta asimetría caemos más cuando la cosa va mal, rebotamos más fuerte, pero seguramente vamos a tener más cicatrices que otros países del norte de Europa. ¿Cómo leen lo que parece ser una denuncia evidente de la OCDE, esa política de fogueo, el anunciar medidas que no terminan de ser ejecutadas? Bueno, aquí realmente la cuestión es que está en la complejidad. Por una parte se dice: pongan toda la carne en el asador lo antes posible, y por otra parte se dice: y luego cuando esto pase hagan el ajuste fiscal y pisen el freno, ¿no? Y el problema es cómo se va materializando eso, implementando por países, ¿no? Y aquí pues yo creo que el Gobierno ha hecho algunas cosas muy bien, sobre todo en la primera fase y al principio, y cuestiones que eran importantes de ayudas, el escudo, digamos, protector se ha puesto bien en marcha, pero luego pues con el temor tal vez que tenemos a pasarnos de frenada en el gasto, pues hay un elemento que sumado a las dificultades administrativas, el tema territorial en las comunidades autónomas y la propia falta de agilidad de la administración, que entre otras cosas una de las reformas que van en el plan de recuperación es esta modernización, digitalización y agilización de la administración, pues nos demuestran que hay que reaccionar más rápido, y con el ingreso mínimo vital lo vimos y ahora lo estamos viendo en parte con las ayudas directas. Pero esas ayudas están diseñadas mal o están diseñadas para no ser pagadas. Se lo digo porque el diseño efectivamente pasa por un consorcio con las comunidades autónomas, pero ni siquiera eso era necesario. Hacienda tiene los datos de todas las empresas de España, sabe cuál es su facturación de manera trimestral. Podría, si quiere conceder esas ayudas de manera rápida y automática, literalmente apretar un botón, y se ha optado por un consorcio con autonomías, un pago a través de intermediarios. En fin, se está arrastrando los pies en este tema. Bueno, yo ahí no sabría decir, habría que hablar con alguien que estuviera más metido en política interna. Yo me dedico más a los temas internacionales. Lo que sí creo es que se ha optado por utilizar la organización territorial que tenemos y de alguna manera las competencias que están transferidas que se usen más, la idea de que las comunidades autónomas y los municipios puedan estar más cerca, y también puede ser que haya pues cierto juego político. Ahí la verdad es que me cuesta pronunciarme porque no soy especialista en el asunto, te digo la verdad. Le pido lectura comparada. España puede quedar muy atrás ahora mismo, lo dice la OCDE, por cuestión turística, por cuestión de estructura empresarial y efectivamente por burocracia, pero puede acelerarse a convertirse en uno de los primeros de la clase. ¿Puede? Bueno, el rebote seguro que sí. Lo que pasa es que eso no es consuelo, porque como hemos caído más, pues eso no nos sirve. Lo que el informe también dice es poner algunos puntos sobre las IES en algunos de los temas que el plan de recuperación tiene que acelerar. Habla mucho de cómo hacer para que el paro de larga duración no se nos enquiste. Mucho énfasis en la digitalización de las empresas, porque no es solamente poner fibra óptica y ordenadores. De hecho, el informe dice que ahí estamos muy bien. Que el mercado laboral, como habéis comentado, pues tiene que reformarse, y hay una discusión sobre en qué manera se va a reformar, que va al meollo del conflicto, digamos, o el debate que estamos teniendo. Y también en el tema de las pensiones, para hacer que la sostenibilidad de las cuentas públicas pues no nos haga
que vengan sustos si los tipos de interés subieran. Por lo tanto, el rebote rápido y fuerte va a estar asegurado seguramente a final de este año y el año que viene. La asignatura pendiente es que el crecimiento potencial a partir del 2024 pues sea más alto. Pues Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a ustedes. Esas son las luces largas que dibuja la OCDE, pero a mucho más corta distancia están cuestiones que han de encararse ya. Hoy, ERTES. Mañana, pasado, autónomos, pensiones y efectivamente reforma del mercado laboral. Y esto llega con un clima como el que van a escuchar. Anoche Antonio Garamendi decía, presidente de la COE, presidente de la patronal, que el presidente Sánchez había tenido que mediar ante la falta de comunicación con José Luis Escrivá, con el ministro de Seguridad Social. Garamendi decía: yo con el presidente, hoy he explicado que nuestra vocación, en cualquier caso, como siempre, era intentar llegar a un acuerdo. Y bueno, en ese sentido, lo que yo he trasladado al presidente es, pues que por parte nuestra vocación era intentar llegar al acuerdo. El clima es de tal falta de entendimiento. Es decir, que cuando hemos llegado al acuerdo ahora a la tarde y el comité ejecutivo, primero los sectores afectados y luego el comité ejecutivo. Que hoy José Luis Escrivá desmiente a Garamendi y dice que esto es falso. Y como he dicho antes, hemos ido elevando nuestras propuestas. Yo no he recibido ninguna indicación del presidente del Gobierno, que no ha intervenido ni directa ni indirectamente en el proceso de negociación. Ha dejado a los ministros responsables que nos desenvolviéramos con los márgenes de maniobra que tenemos desde el principio y que sabíamos que era la política que el Gobierno quería marcar aquí, que es la política de la activación. En fin, este es el clima ahora mismo entre quienes han de ser interlocutores en todas estas cuestiones clave y que hoy, Rafa Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy sí cierran ya el acuerdo sobre los ERTES. Hay prórroga hasta el 30 de septiembre. Sí, en esa prórroga las exoneraciones, la pieza más dura de negociar, ha quedado prácticamente al mismo nivel que estaban, sobre todo en los primeros meses de la prórroga, con un incentivo además para las empresas que saquen a trabajadores del ERTE para reincorporarlos a la actividad. En los casos mejores, las ayudas llegan al 95% de las cuotas, en la mayoría de los casos son 85-75%, y además siguen estando especialmente protegidos por los sectores como restaurantes, hoteles, el transporte. Todos estos sectores tienen más fácil el acceso a los ERTE. También siguen el resto de medidas asociadas con los ERTE, el contador a cero, el compromiso de mantener el empleo 6 meses después de beneficiarse de las ayudas de un ERTE y otras ayudas. En la firma del acuerdo, hoy todas las partes lo han celebrado como un éxito y se han referido de soslayo a esas dificultades de la negociación. Si una va a negociar queriendo llegar a un acuerdo, el acuerdo va a salir, aunque seamos muy peleones y muy peleonas. Hay que construir, hay que acordar, y sabiendo que todas las partes, a bien seguro nos dejamos pelos en la gatera, como se dice vulgarmente. Yo me gustaría empezar con una frase que creo que lo resume todo: bien está lo que bien acaba. Yolanda Díaz, vicepresidenta, Gerardo Cuerva, CEPIME, Pepe Álvarez, UGT. El único que ha faltado hoy a la firma de ese acuerdo ha sido Antonio Garamendi, de COE, por estar de viaje. Bien está lo que bien acaba. Hoy, OCDE, hoy denuncia a la política de fogueo. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.